Si yo ya ni debería de estarles recomendando nada, ganan 4 veces más que yo, ya les estoy dando consejos. No, es que todo eso que están haciendo es ridículo. Eso, en la Cámara de Diputados, la reforma judicial. ¿Ya se aprobó? Ya pasa al Senado. Bueno, es muy buena noticia. Hola amigos del Tigre con la 4T, gracias por acompañarme con un video más, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir la mejor noticia del año. Norma Piña y sus amigos tiemblan. Vocero presidencial Jesús Ramírez informó al presidente AMLO que se aprobó en lo general la reforma judicial y que pasará al Senado. El presidente AMLO expresó que es muy buena noticia, luego de que la mayoría calificada de Morena aprobó en lo general la reforma judicial. El presidente AMLO indicó que siempre genera inconformidad y reacciones porque hay un grupo que se opone y no tiene ningún fundamento legal, moral o político para hacerlo. El presidente AMLO destacó que es de dominio público que impera la corrupción al interior del Poder Judicial. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. En esta madrugada, hace apenas unas horas, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de los cambios en materia judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, bueno, pues esto se dio en una sede alterna debido a los bloqueos que se estuvieron dando por parte de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial en la sede de San Lázaro. Empiezan también ya las quejas en torno precisamente a esta sede alterna, como señalando si fuera una falta al proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues era hacia adelante. Lo que realmente llama la atención son el tema de las suspensiones. Yo quisiera preguntarle cómo van a enfrentar el riesgo de que se haya caído o no en desacato, porque de hecho ya en las últimas horas se envió una nueva suspensión para recordar que no se podía continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues se estrena hoy también o estas horas la mayoría calificada de Morena y partidos aliados sobre la oposición en torno a lo que se quiera o no con los cambios del Poder Legislativo. ¿Cómo van a enfrentar el riesgo en torno a no caer en desacato y a que no se vaya a futuro a alegar que hubo un desaseo en los procesos legislativos? Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener? ¿Con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso
que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo. ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes, y es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos, y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana y pasado. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas, y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que permíteme, se haga es que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte. Así es, se sabe. Pero estos señores, que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal, y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno, porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas. Entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario. Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada. Nada más que todo eso se olvida. No vamos a escuchar a Azucena Urestegui hablando de eso, ¿no? O al propio Ciro, López Dóriga, Lore de Mola. No. Eso les olvidó. ¿Cómo aprobaron
la llamada reforma educativa. La aprobaron en San Lázaro. No. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, una sede alterna. Entonces, nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad. De modo que están saliendo muy bien las cosas. Y les decía que cuando estábamos nosotros luchando en favor del pueblo, en contra de esas reformas, que en realidad eran contrarreformas, porque todas esas reformas aprobadas, ¿sí?, por el PRI y el PAN en el periodo neoliberal, todas fueron en contra del pueblo de México y a favor de una minoría rapaz, los mismos que ahora no quieren estos cambios. Bueno, pues cuando tenían mayoría los conservadores, y era una aplanadora, y nosotros éramos oposición, en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México. Era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo, las llamadas reformas estructurales, la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la educación, la privatización de la salud, el congelamiento de los salarios. Entonces, una corte así, pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo, y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes, ni van a estar dándole la razón a los potentados, porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, no hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. A mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales. Eso era lo que quería Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Por eso me destituyeron. Nada más para que ya también hagamos a un lado los complejos. Ya, porque estuvieron a muela y a muela y a muela. No puedo hacer otras cosas. Con eso, ¿no? Complejo de inferioridad, no. México es una gran potencia cultural. Entonces, este niño, este joven, dice
hasta lo pueden poner ahí, dice, si no sabemos escoger, ¿sí?, nuestra pareja, o no saben escoger a su pareja, ¿cómo van a poder escoger a un juez? Y el otro que dice, van a llegar delincuentes. Ay, hermanito, mi primo hermano, si supieras, no van a llegar, lamentablemente ya están ahí. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero justo la pregunta, presidente, que le estaba haciendo, perdón, es si usted apoyaría la propuesta de que si se van a huelga o si están en huelga, no haya remuneración en el tiempo que lo está. Y por otro lado, no, eso lo resuelven ellos. O sea, yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre. Si yo ya ni debería de estarles recomendando nada. O sea, ganan 4 veces más que yo, ya les estoy dando consejos. O sea, no, es que todo eso que están haciendo es ridículo. O sea, están degradando la institución que representan. Y ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen, porque además cuando uno lucha por convicciones, por causas justas, uno no puede claudicar. Vamos a suponer, como los mismos abogados dicen, aceptando sin conceder, que bloqueen, que se lleve más tiempo. Pues no va a cambiar nuestra postura, que es la postura de la mayoría de los mexicanos. Pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados. ¿Por qué no pones unas fotos? Vamos a aprovechar porque si no, la gente no se entera. Pero me gustó mucho, por ejemplo, que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma, y muchos en todos los estados. Y creo que mañana va a haber otra movilización, nada más que cuiden, que todo sea pacífico, respetuoso. Si se pueden, en los momentos de más represión, y para evitarla y no caer en provocaciones, se echó a andar una gran marcha del silencio. Cuando el 68, también cuando el desafuero, salieron como 1 millón de personas a la calle y fue en silencio. El silencio es una fuerza muy poderosa. El movimiento no violento, la no violencia. Miren Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca. Esto no lo sacó Radio Fórmula, ¿no?, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen, ni Ciro. Miren, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Durango, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Sinaloa. Pues yo creo que esto ni lo saben los legisladores, nada más para que sepan que no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Tamaulipas, Toluca, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco. Ay, mojo, maestro.
Presidente, entonces usted con estos bloqueos, bueno, con los bloqueos de las otras marchas también y de los recursos legales, ¿no observa que pudiera haber un riesgo de que… Además, este es de la Cruz, mira cuántas. Perdón. Presidente, con estos bloqueos y con el tema de las suspensiones o recursos legales, ¿no observa que pudiera haber un riesgo de que se pueda no aprobar, al menos antes de que usted se vaya, esta reforma al Poder Judicial? No, podría pero eso es un asunto de tiempo, de procedimiento. No, lo importante es que se aprueben. No importa si no es en su sexenio. Sí, pero no hay por qué atrasarlas. Si los legisladores, si el Poder Legislativo, de acuerdo a sus procedimientos, decide hacerlo ya, pues como sucedió anoche o hoy en la madrugada. ¿Cuántos votos fueron? A ver, ¿no tienes ahí? Fueron 359 a favor. ¿Así? Faltaron 4 nada más. Entonces no tendrán efecto los recursos legales y el gobierno hará algo para en contra de estas. Si votaron en contra. Sí, decían que con reservas para evitar el desacato, eso dijeron la oposición. Sí, para evitar el desacato de la jueza y el juez. Sí. Bueno, el juez todavía sería si se pasa. Pero es que eso no es serio. Mire, hasta en abono al abogado Valadez, en abono de él, también decirle, aunque me vaya a contestar como Ciro, pero decirle que no es un asunto personal y que no lo considero mi enemigo, es adversario. En abono a él, lo que puedo decir es que soy un admirador de su finado padre, uno de los mejores historiadores de México. Presidente. Y en abono a él, también eso de la jueza, miren lo que él puso, a pesar de la polémica y a pesar de que él está en contra de la reforma, miren lo que puso, a ver si lo encuentran, sobre la manera en que se está extralimitando esta jueza y el juez, que también ampara, prohíbe que pase a las legislaturas locales la reforma en caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene que ir a los congresos locales y tiene que obtener cuando menos la mitad más uno de aprobación en los congresos locales. O sea, tienen que ser 17 estados, 17 congresos locales tienen que aprobar, porque si no, no puede hacer reforma constitucional. Sí, es un pero lo explica más, pero miren lo que dice. Esa resolución, hablando de la jueza y del juez, es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley. El mismo, porque así es. En la Cámara de Diputados la reforma judicial. ¿Ya se aprobó? Ya pasa al Senado. Bueno, es muy buena noticia. Muy buena noticia. Pasa ya al Senado. 357 contra 130. ¿Cuántos se necesitaban? 334.
334 es el, 334, ¿sí? la mayoría calificada. Muy bien. Muy bien. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente AMLO destacó que los juicios de amparo no tienen ninguna validez, es una intromisión desesperada de la oposición. ¿Cómo es que una juez pretende frenar un proceso en el Poder Legislativo? Un proceso que es función del Poder Legislativo, que es el que elabora las leyes, expresó el presidente AMLO. La ley de amparo no puede aplicarse cuando hay un proceso de reforma constitucional, pero los adversarios están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país y provocar inestabilidad en el país, pero no va a ocurrir nada, expresó el presidente López Obrador. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.